La diferencia con gabinetes anteriores radica en que los anteriores ministros se iban un poco por agotamiento, porque ya no tenían nada nuevo que dar al país. El problema con los integrantes o parte de los integrantes del actual gabinete no radica en eso. De repente algunos tienen muy poco más que dar, sino fundamentalmente la confrontación permanente con los dirigentes políticos e inclusive con los periodistas. Allí radica el desgaste, allí radica la parte conflictiva. Entonces, yo creo que diálogo sí debe de haber. Debe de ser con un primer ministro y con el presidente de la República. Con un primer ministro, no con una primera ministra. Bueno, como quiera ponerlo. Pero el presidente, doctor Bedoya, dijo que él no participa, que esa es labor de su premier. Y así lo ha sido hasta el momento. Él no ha tenido diálogos directos y sin embargo eso no ha sido lo ideal. Jiménez, el anterior primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, tuvo los diálogos, a los pocos días se fue y los diálogos que tuvo en nada quedaron. No hubo entonces la ligazón con el gobierno porque hubo cambio de gabinete. Vino la actual primera ministra, muy animosa ella en establecer diálogos, inclusive antes de asumir funciones tocó la puerta a todas las bancadas. Para asegurar el voto de investidura, claro. ¿Verdad? Ofreció en esas reuniones con cada partido repetir las visitas cada 2 meses para ir evaluando con cada colectividad y bancada la evaluación de cómo iban las marchas de las cosas y los reajustes que se tenían que hacer. Lleva 5 o 6 en funciones y nunca más se le ha vuelto a ver. Entonces diálogo tiene que haber, pero tiene que ser primero con los actores que en definitiva van a llevar el tramo final del gobierno. Yo creo que primero tiene que venir la recomposición del gabinete. No en su integridad, yo creo que Ana Jara puede perfectamente seguir, pero sí, hay media docena de los integrantes del gabinete que tienen a gritos que salir y cuanto antes. ¿Sobre qué cosa urgente y necesariamente tenemos que conversar? Cosas de forma y cosas de fondo. Cosas de forma. Bajar la tensión. Este va a ser un año necesariamente de tensión porque es un año electoral. Bueno, las partes tienen que bajar de la tensión. Así es. No solamente es el gobierno. No. Bajarla, exacto. Pero totalmente de acuerdo. No hace maremoto. Todos los actores políticos tienen que bajar la tensión, tienen que dejar el agravio como forma de hacer política, el que a través de los Twitter se dicen incendios. No podemos volver a la época de los 60 y de los 50 en que el canibalismo político era lo que caracterizaba el quehacer cotidiano de los partidos. Entonces, ese es uno. 2, ¿qué cosa debe hacer este gobierno en el año y medio que le resta? Y yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer es dejar de decir que como están de salida. Ya sabe que la impresión que da don Raúl es que a este gobierno le ha sobrado tiempo. Quisiera haber terminado ya no tiene qué hacer, está desesperado porque se le vence el plazo. Cuando Ana Jara se presentó a cada uno de los partidos antes de asumir funciones, cuando se presentó a mi bancada, 2 o 3 veces dijo, porque como somos un gobierno de salida, y somos un gobierno de salida, faltando 2 años. Faltando 2 años. ¿De salida o de saludo? Bueno, de saludo de salida. En todo caso, se quiere parafrasear. Tanto así que le tuve que decir, lo primero que voy a decirte, Ana, es un consejo. Deja de decir que son un gobierno de salida, por Dios. Les restan 2 años. Es cierto que han pasado la mitad, pero no están de salida. Salida es el gobierno que termina ya habiéndose realizado las elecciones para elegir al reemplazante. Los últimos 4 o 6 meses, pero no los últimos 2 años. Significa que están agotados. Das muy mala imagen. Me agradeció, pero veo que siguen repitiendo. Entonces, esa es otra cosa que tiene ¿qué vamos a hacer este año y medio, que no es poco tiempo? Que no es poco tiempo para crear condiciones adecuadas de tranquilidad, fundamentalmente a los inversionistas. He insistido que un punto de partida clave es la economía. ¿No es cierto? ¿Cuál es su radiografía al respecto? ¿Qué cosas son las cosas que tendrían que abordarse? De hecho,
digamos, mucha gente dice, oye, un ministro de Economía que propone la ley Pulpín y que el Pulpín al final lo ahorca, haría que, ¿no? Cualquier otra persona dice, bueno, señores, renuncio, no me han dado a mí un mínimo de aval. Pero independientemente de eso, estamos hablando de un técnico que sí, efectivamente, está tratando de poder trazar líneas de reactivación. ¿Qué más habría que hacer en economía? En economía lo que hay que hacer es fundamentalmente crear tranquilidad, condiciones para el inversionista nacional y extranjero. La parálisis que se está produciendo es del sector privado. Están tratando de paliar, de compensar esta situación, inyectando dinero por parte del Estado, lo que está bien, pero no es suficiente. El motor de la economía está en el sector privado y muchos proyectos mineros, petroleros, están siendo paralizados y algunos lotes devueltos por los inversionistas. Tiene que modificarse, por Dios, la legislación. No puede ser que cuando viene el inversionista trayendo dinero para buscar gas, buscar petróleo, buscar, en fin, minerales, tiene que pasar por una vía crucis de 6 u 8 años previos, obteniendo y tramitando permisos para poder empezar a invertir. Hay que modificar la legislación en ese sentido. Sí, pero esa es una tarea que en realidad se hace cuando se inicia una administración, ¿no es cierto? Ya a estas alturas, aunque no estén de salida, es muy difícil hacer algo más propiciatorio. Pero sobre todo también aquí hay que señalar que en efecto esta es una crisis latinoamericana, en términos de inversión, en términos de tramitología y en términos de tranquilidad. Fíjese, un país como Bolivia ha logrado tener desarrollo impensadamente. Ecuador tiene una situación política clamorosamente complicada porque tenemos ahí un dictadorzuelo y sin embargo está caminando. Y el Perú está caminando, no obstante todo. Ecuador camina todavía porque vive del petróleo, pero cada día se le complica más, al igual que Venezuela. Una sociedad mucho más estable, mucho más sólida, mucho sí más cuajada es la colombiana. Tenemos desarrollo de agroexportación, está la cosa que camina bien, es decir, no, digamos, si partimos de que estamos en el fondo del pozo, también es muy difícil dialogar. ¿Y estamos en el fondo del pozo? No estamos en el fondo del pozo, definitivamente, pero estamos en un país en que la situación comienza a deteriorarse, la desconfianza comienza a cundir. En un año electoral o preelectoral las cosas se van a paralizar más. Hay que crear las condiciones entonces. Tienen que cambiar los políticos y los partidos en cuanto al lenguaje, tienen que ponerse de acuerdo en un mínimo programa de salida para el año y medio que resta. Quiero mencionar dos cosas, doctor Bedoya, para también continuar en el tema económico, y es lavado de dinero se desborda. Sube en 287% el monto investigado. Realmente es algo que nos deja patidifusos de todos. Estamos hablando de que pasó de 851 millones de dólares a 3.293 millones. Bueno, eso ya no es una responsabilidad de un gobierno. Aquí estamos realmente en un país que está siendo envuelto absolutamente por el narcotráfico y por el lavado de dinero y por mafias. Sí, claro. Pero en segundo lugar, si uno lo ve desde el punto de vista del combate contra la pobreza, que sería el otro ángulo a considerar, vamos viendo también que no solo es que el Perú marca un registro muchísimo más interesante que otros países de América Latina, pero sí se reconoce que en efecto, en términos de informalidad, realmente tenemos cifras abrumadoras. Es decir, allí el tema del trabajo vuelve a ser. Son dos cosas pues que son macro, por así decirlo. Es decir, ya no es un problema de administración gubernamental única y exclusivamente. Así es. Y no es cuestión de un solo gobierno. Empecemos a sentar las bases. Pongámonos de acuerdo en las cosas elementales. No puede ser que tengamos una economía paralela a través del lavado de activos, lo que evidencia narcotráfico, corrupción, coimas y todo lo que hemos venido viviendo. Más autoridades que están metidísimas en el tema. Así es, pues. Y tantísimas autoridades que están presas, ¿verdad? Y otras que están y siguen en funciones. Hay entonces mucho tema en común
sobre los cuales los partidos creo que deben de pasar de la retórica de condenar y no se trata solamente, por cierto, de llevar al Congreso una norma para aumentar las penas. No. Esto tiene que ser una política de Estado que involucre transversalmente diversos sectores para sanear a las autoridades, sanear la infraestructura humana que maneja este país. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias. Javier Bedoya de Vivanco.